me encanta que hayas puesto los Beatles, punto para quien esté allí detrás de los controles. Puntito arriba. Muchachos. Bueno, estamos con el doctor Ramiro Gil, ya está con nosotros, él es epileptólogo, así que es la voz autorizada, me imagino, para hablar de todo esto, va a despejarnos de todas las dudas. Doctor, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va, chicos? Hola, buen día, doctor. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, estamos ya a algunos minutos de que comience esta charla, ¿no? Esta jornada de información que se va a dar aquí en el Salón Quebracho. Bueno, y algunas cuestiones que nos han faltado, nos resta un poco conocer, ¿no? Respecto de la epilepsia, sobre todo cuestiones vinculadas a la prevención. ¿Se puede hacer prevención en la epilepsia? ¿Es posible detectar algunos factores de riesgo para prevenir algún ataque epiléptico? Sí, digamos, sabiendo que la epilepsia tiene distintas causas, como había dicho la doctora Hoffman, hay algunas epilepsias que son genéticas. En ellas poco podemos hacer para prevenir la aparición de la epilepsia. ¿Genética significa que es hereditaria prácticamente? Exacto, digamos que el origen es por un defecto en los genes. Esto puede o no ser hereditario, es decir, no necesariamente toda la familia lo va a tener. Pero sobre esa alteración uno puede hacer poco. En cambio, la mayoría de las epilepsias son de origen por alguna lesión en el cerebro. Y muchas de ellas, como dijo la doctora Hoffman, ocurren en los primeros años de vida, por eso es que ese es uno de los picos que tiene la enfermedad, digamos, ¿no? Tanto en la infancia, en los primeros años, y después, luego de los 60 años, aparece nuevamente una gran prevalencia, una gran incidencia de epilepsia. Esos dos picos ocurren porque existen lesiones en el cerebro que producen la epilepsia. En ese caso, la epilepsia sería como una secuela de esas lesiones. Muchas de esas lesiones, que pueden ser como hipoxias perinatales, que son producidas por haber tenido un parto domiciliario o por madres que no controlaron su embarazo, sufrieron algunas enfermedades que hubieran podido tener un control, generan un daño en el bebé y eso le genera al bebé epilepsia. Bueno, en ese tipo de situaciones es donde nosotros podemos actuar con la prevención, es decir, instando a que las madres hagan los controles durante el embarazo, que el parto sea asistido y sea institucionalizado, de manera tal que uno pueda prevenir daños en el cerebro de los bebés. Nico. Sí, no sé ¿Nos escucha el doctor? Sí, te está escuchando. Sí, lo escucho. Doctor, ¿por qué es importante que la gente participe de esta charla que va a ser sobre todo informativa y básicamente, bueno, cuáles son los principales ejes que van a tocar sobre lo que es la epilepsia? Bien, es importantísimo para nosotros que realizar estas charlas informativas. La información es uno de los pilares en el tratamiento de esta enfermedad. Esta enfermedad, como otras, pero principalmente la epilepsia, es una enfermedad llena de tabúes, llena de mitos. Los mitos ocurren porque uno no tiene la información real, adecuada. Claro. A partir de esa desinformación pueden empezar a surgir los mitos. Por lo tanto, esto de hacer promoción acerca de la enfermedad, dar a conocer, va derribando esos mitos que en la actualidad generan un problema extra, más allá del padecimiento de la propia enfermedad. Estos pacientes suelen sufrir discriminación laboral o escolar, por ejemplo, suelen sufrir, tener un gran índice de desocupación, mucho mayor que una población, digamos, de control, y esto ocurre a raíz de esos mitos, digamos, claro, ¿no? Entonces, dar a conocer la enfermedad va derrumbando estos mitos y vamos sacándola, la enfermedad, del lugar donde se encontraba, ¿no? Una enfermedad que en algún momento se pensó que era un castigo de Dios. Hoy mucha gente piensa que se trata de una enfermedad mental y que por lo tanto son pacientes discapacitados o que no pueden realizar trabajo o que no pueden estudiar, y todo eso es falso, digamos. En la inmensa mayoría de los pacientes que padecen epilepsia tienen la capacidad de realizar casi todos los trabajos, lo mismo que estudiar. La mayoría de los chicos puede estudiar, y por lo tanto nosotros estamos, digamos, además de la atención que nosotros médica que damos a los pacientes en el consultorio, estas charlas son oportunidades para nosotros para informar a la gente, al público en general,
y a los familiares. ¿Hay algún síntoma previo a la convulsión o directamente la convulsión es el primer síntoma para detectar una posible epilepsia? No, mira, hay distintos tipos de crisis. La convulsión, que es lo que se habló hoy, cómo actuar frente a un paciente que cae y sufre una convulsión generalizada, es un tipo de crisis epilépticas. En realidad hay distintos tipos de crisis epilépticas, la convulsión es lo más conocido, por ahí las crisis de ausencia también son crisis que son muy conocidas para la gente y las crisis de ausencia son completamente distintas, digamos, ¿no? que una convulsión. Y después hay un inmenso grupo de crisis que tienen síntomas incluso premonitorios, el paciente empieza a notar esos síntomas que nosotros les llamamos auras previo a la crisis. En algunos casos solamente un paciente puede tener auras, alguna sensación. Entonces, digamos, algún tipo de crisis no es tan espectacular, el paciente no cae, no sufre ese problema, y en algunas el paciente tiene un aviso y por lo tanto puede tomar alguna precaución, sentarse, acostarse para evitar golpearse, por ejemplo. Bien. Nico, ¿te parece que repasemos la hora en la que va a comenzar la charla y después, bueno, qué otras actividades van a haber en el hospital vinculados a esto? Sí, las charlas van a ser el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana. Sí. Nosotros desde las 10:30 ya vamos a estar ahí, porque siempre hay gente que va llegando. Va a consistir en dar un pantallazo acerca de definiciones, qué es una crisis epiléptica, qué es una convulsión, qué es la epilepsia. Después vamos a ahondar un poquito en la situación particular de los niños con epilepsia, en la situación particular de la mujer que sufre epilepsia, que es como un caso particular. Perfecto. Por varias razones, y luego se va a armar un foro de discusión donde los pacientes van a poder preguntar, nosotros vamos a poder explicar cosas que por ahí siempre en el consultorio pueden quedar en el tintero, entonces va a ser una oportunidad como para poder evacuar muchísimas dudas. Perfecto. Bueno, cerramos acá el móvil, Nico, agradeciéndole a toda la gente del hospital, a todos sus profesionales por darnos la posibilidad de poder difundir esto. Bueno, somos también mediadores, ¿no? Para que la gente, se convoque a la gente y también se pueda acercar a este lugar. Semana de la epilepsia en el Hospital Materno Infantil y con un montón de cosas, así que le decimos a la gente que aproveche. Nico, doctor, un beso grande y muchas gracias. Muchas gracias. Un beso grande entonces para el doctor. Agradecemos entonces también la ayuda de José Luis que estuvo aquí presente también. Y bueno, nos despedimos y nos reencontraremos mañana y a participar de este tipo de charlas. Está bueno tener información. Dios mediante. Gracias, Nico. Hasta luego.